Muy buenos días a todos, bienvenidos, mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a entrar al capítulo, terminar el capítulo 22 de Génesis. El capítulo 22 de Génesis, como lo vimos el día de ayer, es un capítulo bien bonito, porque es un capítulo que nos muestra que Dios prueba, pero que Dios prueba con un propósito. Y no solamente vimos eso, sino también de la fe de Abraham, la fe que ha llegado a tener Abraham en el transcurso de su vida. Un hombre que ha tenido altos y bajos, un hombre que ha aprendido en el transcurso de los años a confiar en Dios, pero en el capítulo 22 vemos el pico más alto de su fe, al punto que obedece a Dios en sacrificar al hijo de la promesa, a Isaac. Y van al monte Moriah. Abraham está dispuesto a matarlo, entendiendo él y confiando en las promesas de Dios, de que Dios sería capaz de resucitarlo, pero Dios interviene en el último momento y le dice que no lo mate. Y provee un cordero en lugar de su hijo Isaac. Y hablamos acerca de cómo toda esta historia es un reflejo, es una sombra del sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. ¿Okay? Ha sido un capítulo bien bonito, sobre todo en esta primera parte. Pero lo que vamos a ver a continuación es lo que sucede luego del sacrificio. Dios le habla por medio del ángel del Señor, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, y le dice que no sacrifique a Isaac, provee el cordero, pero luego de que Abraham sacrifica este cordero en lugar de su hijo Isaac, Dios le vuelve a hablar a Abraham. Y en esto que Dios le vuelve a hablar a Abraham en el monte, vamos a rescatar algunas cosas importantes para meditar esta mañana, porque el texto que nos toca el día de hoy es un texto bien pequeño para terminar el capítulo 22. Así que vamos al texto para ver cómo le sacamos el jugo nosotros hoy día. Vamos al versículo 15 y veamos qué es lo que Moisés, el autor de Génesis, nos dice. Dice lo siguiente: por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: yo, el Señor, he jurado por mí mismo que, por esto que has hecho, de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Lo que sucede acá es una promesa de Dios, un juramento de Dios que en los capítulos anteriores del libro de Génesis no hemos visto así. O sea, podríamos decir lo siguiente: Dios le propone a Abraham o le dice a Abraham un juramento que él mismo instituye y que no lo ha hecho antes. O sea, Dios jura por sí mismo en este momento. O sea, que todo lo que Dios le está diciendo a Abraham, luego de decirle he jurado por mí mismo, se va a cumplir siempre. O sea, es una promesa que gira en torno a la fidelidad de Dios. Así que se va a cumplir sí o sí. Y en esta promesa y en este juramento encontramos varias cosas importantes. Abraham, como con su vida demostró que realmente tenía fe en el Señor, o sea, sus obras confirmaron su fe, una de las cosas que Dios le dice es que le va a dar una gran bendición, que va a ser de él y de su descendencia una gran nación. Y esto es algo bien bonito, porque pónganse a pensar, Abraham creció, se casó y se dio cuenta de que no iba a tener familia, porque él envejecía, su esposa envejecía, pero su esposa era estéril. Por lo tanto, ya llegando a una edad muy avanzada, Dios lo saca a Abraham de su tierra y lo trae a la tierra prometida y le promete un heredero, le promete descendencia. Esto no se va cumpliendo en el transcurso de los años, pasan 10 años, no pasa nada. Sara interviene, da un consejo equivocado, Abraham se termina acostando con la esclava, nace Ismael y Dios luego aparece y le dice: no era Ismael la promesa que yo te di, no me quieras ayudar a mí. La promesa va a ser por medio de Sara, por medio de tu esposa, porque Sara es tu esposa, Agar no es tu esposa. Por lo tanto, Dios les concede, luego de 25 años, si no me equivoco, un hijo, Isaac. Pero ahora no solamente le está diciendo, bueno, esta es una bendición que yo tengo para ti, Abraham, sino que yo de Isaac, de tu descendencia, voy a ser una nación gigantesca. Tu descendencia va a ser más grande que, o al mismo nivel de las estrellas del cielo y de la arena del mar. O sea, va a ser grandísima tu descendencia, Abraham. Esto para Abraham, ya que él confía en las promesas de Dios, debe ser increíble. No lo puede imaginar, lo más probable. O sea, un viejito que no ha podido tener hijos, ahora se le dice que de él va a salir una descendencia abundante.
y que por medio de él va a venir un descendiente que va a ser de bendición para todas las naciones. Así que quiero rescatar varias cosas importantes en esta promesa. A esta promesa le vamos a sacar el jugo. La primera cosa que quiero subrayar dentro de la promesa de Dios es que dice lo siguiente: ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Y miren esta última parte: tus enemigos, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. ¿A qué está diciéndole Dios? Que la descendencia de Abraham, que nosotros lo vamos a ver en los siguientes libros de la Biblia, que va a ser la nación de Israel como tal, va a conquistar en cierto sentido a sus enemigos. ¿Esto qué nos muestra? Que Dios ha jurado por sí mismo que la descendencia de Abraham, esto es la nación de Israel, va a vencer hasta el final. Y eso es algo que nosotros vemos en la historia. Dentro del cristianismo hay un grupo, en cierto sentido, al cual yo también pertenezco, que se conoce como el grupo que cree en el dispensacionalismo. ¿Qué creemos los dispensacionalistas? Los dispensacionalistas creemos que Dios va a tratar con la nación de Israel hasta el final de los tiempos. Dios no ha desechado a la nación de Israel. Dios no ha desechado al pueblo que él eligió por medio de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios juró por sí mismo que la descendencia de Abraham iba a vencer siempre a sus enemigos. No le está mostrando que su descendencia va a ser destruida, porque Dios ha jurado por sí mismo. Así que en el plan de Dios, la nación de Israel tiene mucha importancia. Así que lo primero que podríamos decir esta mañana es que Dios prometió por medio de Abraham, jurando por sí mismo, que su descendencia, esto es la nación de Israel, iba a vencer siempre a sus enemigos. Y eso es lo que ha ido sucediendo en el transcurso de la historia. Y por eso hoy en día hemos visto nuevamente a la nación de Israel surgiendo en la escena política. A partir del año 1948, la nación de Israel de la nada volvió a existir, mostrando que las promesas de Dios siempre se cumplen. Ahora, esto no quiere decir que la nación de Israel sea una nación que busca al Señor el día de hoy. Pero Dios tiene un plan para Israel en el futuro. Y este es el segundo punto al que llevamos con la promesa de Dios. La nación de Israel va a ser tratada por Dios en el futuro. Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. Dios tiene un plan futuro para la nación de Israel. Ahorita es un pueblo rebelde a Dios. Yo he visitado Israel y es un pueblo que está lejos de Dios. Pero Dios va a tratar con la nación de Israel en el futuro. Y esto lo vemos claramente en promesas como la que se le hizo a Abraham, en los profetas con algunas profecías, pero también en el libro de Apocalipsis en el futuro. Una cosa más que vemos aquí es que hay personas que dicen que Israel es el reloj profético de Dios. Alguien en algún momento en el tiempo de preguntas y respuestas me hizo esa pregunta, ¿no? Horacio, hay muchas personas que dicen que Israel es el reloj profético de Dios. Y la respuesta es que no necesariamente. Generalmente cuando se habla de que Israel es el reloj profético de Dios, es que constantemente tenemos que ver a Israel y las guerras, los sucesos políticos que van pasando dentro de la nación, nos indica que ya estamos más cerca del fin. Entonces la gente para mirando a Israel y cada vez que hay guerra dice, ya estamos cerca del fin, porque Israel es el reloj profético de Dios. Eso no es correcto. A la luz de la Escritura, Dios tratará con Israel en el futuro. Pero el hecho de que Israel ya exista nuevamente como nación nos indica que estamos cada vez más cerca del fin. ¿Cuánto más cerca? Realmente no lo podemos saber. Y si hay una guerra en Israel, cambia el primer ministro de Israel, eso es irrelevante para nuestra perspectiva de la venida del Señor. Lo que sabemos es que el Señor va a venir en un día en que en cierto sentido nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Así que el Señor va a venir por su pueblo. Lo que podemos ver a través de la nación de Israel es que al hecho de ya existir nos indica que estamos cada vez más cerca del fin. Pero eso es algo lógico. Mientras van pasando los días, obviamente estamos más cerca. O sea, es algo lógico. Así que Israel no sería el reloj profético de Dios en ese sentido. Pero sí en el sentido de que Dios va a tratar con Israel en el futuro. Dicho esto, Dios le promete a Abraham que sus enemigos, en cierto sentido, no van a poder vencer a su descendencia. Pero ahora, si nosotros remarcamos las bendiciones, hay algo bien bonito que Dios dice a Abraham en el versículo, si no me equivoco, en el versículo 18. Miren lo que dice, este versículo es clave. Dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste a mi voz.
Este versículo es un versículo que, por ejemplo, el apóstol Pablo usó para mostrar que la promesa que Dios le hace a Abraham, el juramento que Dios le hace a Abraham, va a ser de bendición para todas las naciones de la tierra, pero no en los descendientes de Abraham, sino en un único descendiente. Por eso no dice en tus simientes, sino en tu simiente. Y Pablo va a llegar a concluir, esa simiente es Jesús, es el Cristo. Por medio de él, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. ¿Dónde Pablo dice eso? Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3. Y quiero leerles de corrido, porque no vamos a estudiar el texto, Gálatas capítulo 3, versículo 15 en adelante, para que ustedes vean qué es lo que Pablo dice con respecto a esa promesa de Dios a Abraham. Vamos a ponerlo en pantalla. Dice lo siguiente, Pablo hablándole a la iglesia en Galacia. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simiente como uno, que es Cristo. Digo pues que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley, que vino 430 años después, pues invalidaría la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Iglesia en Galacia, ustedes quieren volver a la ley, quieren volver al pacto de Dios por medio de Moisés. Pero entiendan esto, la bendición que Dios le dijo a Abraham, que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, se refería a Jesucristo. Y esto sucedió muchísimos años antes de que la ley fuera dada. Por lo tanto, la promesa a Abraham, nosotros accedemos a ella por medio de la fe, no por medio de la ley. Porque la ley, en cierto sentido, no da vida, va a decirlo el apóstol Pablo. La ley fue mucho después de la promesa. Y la ley no invalida la promesa de Dios. ¿Qué aprendemos nosotros aquí? De que nuestra salvación y la bendición por medio de Jesús no es por guardar la ley de Moisés, sino es por medio de la fe a Abraham. Abraham, por una vida de fe, por haber puesto toda su confianza en Dios en el capítulo 22 de Génesis, miren la promesa que él recibe. Por lo tanto, todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en esa simiente, somos bendecidos por la fe que tuvo exactamente Abraham. Así que somos descendientes de Abraham también nosotros por medio de la fe, porque él es el padre de la fe. Así que nuestra salvación no depende de guardar las obras de la ley, sino de la fe en Jesús, en el simiente. Nosotros somos parte de todas las naciones y somos bendecidos por medio de la simiente de Abraham. ¿Quién es? Jesucristo. Eso es algo importante de entender. Y quiero terminar el capítulo 3 para que ustedes vean lo que Pablo sigue diciendo. Miren eso, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno. ¿Contradice la ley a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa, herederos. Creo que es claro el texto, pero vamos a analizarlo un poquito. Lo que Pablo está diciendo es, la ley vino para ser un tutor, para encerrar todo bajo pecado, para que nos diéramos cuenta somos pecadores. La ley tiene ese propósito, mostrarnos que estamos torcidos, cuando la ley es recta. Pero el propósito de la ley es llevarnos como un tutor hacia la fe en Jesús, a darnos cuenta, no me puedo salvar por mi cuenta. O sea, si yo quisiera guardar la ley a la perfección, me doy cuenta que no puedo. La rompo constantemente. Conclusión, soy pecador, no llego a dar la talla, estoy condenado.
Así que al darme cuenta que estoy condenado por mi propio pecado, la ley ha hecho su trabajo. Ha llevado mi entendimiento a decir necesito un Salvador. ¿Y ese Salvador quién es? Es Cristo Jesús. Es Jesús que murió por nosotros en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por lo tanto, la ley tiene ese propósito, llevarnos a nuestra fe en Jesús. Y cuando llegamos a la fe en Jesús, ya no estamos bajo el tutor, ya se cumplió el propósito del tutor. Por lo tanto, ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesús. Así que somos también descendientes de Abraham, diría el apóstol Pablo, por la fe. Eso es algo muy importante. Y según la promesa de Dios, ahora somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, nosotros también estamos incluidos en esa promesa. Somos en cierto sentido descendientes espirituales de Abraham, porque no somos israelitas, no somos descendientes de Abraham físicamente. Algunos quizás sí, otros no, pero somos descendientes por medio de la fe, por medio de la simiente que es Jesús. Al estar en Cristo, ahora somos descendientes de Abraham también. Eso es algo importante de entender. Así que remarco la promesa que Dios hace, su juramento por sí mismo, para entender que ahora todos los que hemos sido cambiados, transformados por Jesús, por la fe en Jesús, ahora tenemos todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y somos herederos. Eso es algo importante de entender. Así que este juramento nos da seguridad. Y al darnos seguridad, podemos descansar plenamente en Jesús. Y el segundo pasaje que voy a leerles, para ir avanzando más con el texto, porque si no nos vamos a quedar aquí, es el pasaje en Hebreos, donde ya el enfoque tiene que ver con nuestra seguridad. Si Dios ha jurado por sí mismo, nosotros ahora podemos descansar en Jesús. Encontramos en el reposo por las promesas que Dios le hizo, imagínense, miles de años antes en la vida de Abraham. Y quiero ponerles Hebreos, capítulo 6, versículo 13 al 20. Miren lo que dice este pasaje, es hermoso. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo, ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, para que por esas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, el énfasis en el autor de Hebreos, en la promesa y el juramento de Dios a Abraham, es que ahora tenemos seguridad. Si Dios ha jurado por sí mismo, ¿quién va a quitar esa promesa? ¿Quién va a quitar ese juramento? Así que tenemos seguridad y descanso por nuestra fe en Jesús. Dios ya prometió y Él cumplirá. Punto, se acabó. Si tú estás en Cristo, eres bendecido con las bendiciones que Dios le prometió a Abraham, porque ahora has puesto tu confianza en Cristo. El apóstol Pablo dice algo, pero no lo tengo registrado en la pantalla, en el libro de Romanos, donde dice que nosotros estamos firmes en la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Ese pasaje a mí me encanta porque me muestra algo. Si tú estás en Cristo, estás en un lugar de bendición. ¿A qué se refiere estar en un lugar de bendición? Que Dios siempre, en Cristo Jesús, va a buscar bendecirte a ti de distintas maneras. Tú en Cristo estás en un lugar de bendición. O sea, Dios siempre, constantemente, por estar en Cristo, te va a estar bendiciendo. A veces las bendiciones de Dios no se ven como bendiciones al principio, porque muchas veces las bendiciones de Dios empiezan su camino y su dirección con formas que nosotros no entendemos, con formas que son dolorosas quizás para algunos, pero entiende esto y aférrate a esta verdad. Si tú estás en Cristo, si tú has puesto tu fe en Jesús como tu Dios y Salvador, estás en un lugar de bendición y de ahí nadie te va a mover. Es una fe firme en la que estamos y un lugar de gracia y bendición firme en el que estamos nosotros. Un ejemplo claro es José en el libro de Génesis. Todavía no llegamos ahí. Cuando lleguemos al capítulo 37 vamos a ver su vida. José está en un lugar de bendición por la fe en Dios, pero sus hermanos lo venden, su jefe lo termina metiendo preso, pero todo eso es porque Dios lo quiere bendecir, aunque no parezca así, con lo que les estoy diciendo.
¿Ser vendido por tus hermanos es algo de bendición? ¿Ser traicionado y ser mandado a la cárcel por tu jefe es un lugar de bendición? Pero el final de la historia demuestra que sí. Así que esa es la misma confianza que tenemos nosotros. Estamos en un lugar de bendición en Cristo Jesús, por medio de las promesas y el juramento que Dios le hizo a Abraham. Así que este juramento tiene un montón de cosas que nosotros podríamos rescatar. La nación de Israel y las bendiciones que ahora tenemos en Cristo. La seguridad y la firmeza de la promesa. Así que espero haber dejado claro a través de estos dos textos todo lo que Dios le está diciendo a Abraham miles de años antes de que viniera la simiente que iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Así que ahora regresemos al capítulo 22 de Génesis. Déjenme ponerlo en pantalla. Y veamos los siguientes versículos ya para acabar. Versículo 19. Dice lo siguiente. Y Abraham volvió a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron de allí y se fueron a Beerseba. Allí en Beerseba Abraham se quedó a vivir. Después de todo esto, le fueron a dar esta noticia a Abraham. Fíjate que también Milca le ha dado hijos a tu hermano Nahor. Su primogénito fue Uz, luego nació su hermano Buz, y luego Kemuel, padre de Aram, Kesed, Jasó, Pildas, Yitlaf y Betuel. Este Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que tuvo Milca de Nahor, el hermano de Abraham. También su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz a Teba, Gahán, Tajás y Macá. Bueno, el texto termina de una manera un poco rara para nosotros, pero lo que Dios está mostrando a través de este texto es que por medio de un hermano de Abraham va a venir un descendiente que se llamó Betuel, que fue el padre de Rebeca. ¿Por qué es importante Rebeca? Porque Rebeca va a ser la esposa de Isaac. Y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Cuando Isaac, en cierto sentido, contraiga matrimonio con Rebeca y cuando un siervo de Abraham vaya a buscar a Rebeca para ser la esposa de Isaac. Esto es importante porque por medio de él se va a cumplir las promesas de Abraham, por medio de Isaac y Rebeca. Así que podríamos terminar diciendo lo siguiente. Dios es fiel y él cumplirá sus promesas. Por lo tanto, si él ha jurado por sí mismo estas bendiciones que ahora tenemos en Jesús, siéntete seguro, siéntete segura, siéntete tranquilo, siéntete bendecido por Dios esta mañana, porque Dios lo ha jurado por sí mismo. Así que, fin de toda la discusión. Bueno, espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes, que hayan podido entender un poco más lo que implica la promesa de Dios y el juramento de Dios a Abraham para nosotros. Y bueno, si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor háganmelo saber, que a continuación vamos a pasar a nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Que Dios los bendiga, muchas gracias por su atención.